Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la segunda clase de EDI del espacio de definición institucional del 25 de agosto. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando, que fue una primera presentación de los y las estudiantes, en el que hicimos eje en ver quiénes estaban ya trabajando y enseñando. La idea de este espacio es empezar a analizar las prácticas de enseñanza. Por lo que pudimos ver las presentaciones, más allá de que hay un par de estudiantes de los 25 que somos no están en este momento trabajando, ya hicieron algunas prácticas y creo que hay una o dos excepciones que no. Por eso que me parece que al ser un trabajo que va a ser en general en grupos, es propicio empezar a trabajar sobre nuestro oficio, a mirarlo, a pensar las prácticas desde una mirada amplia, desde una mirada crítica, por reflexionar sobre nuestras propias prácticas y construir nuevas miradas también a partir de algunos aportes teóricos. En la clase número 3 nosotros vamos a ver la propuesta de la cátedra en más detalle, en la que nos vamos a poder detener en esta propuesta o marco que le vamos a dar a este espacio de definición institucional. Pero va a estar centrado en la mirada a las prácticas, a cómo enseñar, a las buenas prácticas, a las innovaciones, a las tradiciones, a la vida de algunos maestros y profesores, a traer nosotros mismos, ¿no? Digamos, como ya saben, está esta apertura a que ustedes puedan proponer y traer alguna mirada, algún maestro específico del que quieran hablar, para ir construyendo lo que se va a llamar un marco teórico de referencia para pensar las prácticas. Para arrancar, les voy a compartir pantalla para que puedan ver cómo está diseñado el espacio. Primero, no. Para arrancar vamos a empezar con un video que me parece que es que va a abrir este tema. A ver si es el que les quiero mostrar. Sí. Ahí está. En principio quería conversar acerca de la idea de enseñar y de enseñar desde el lugar del profesor, entendiendo que cuando hablamos de enseñar estamos pensando en un oficio en algún punto. Este oficio de enseñar, como todo oficio, implica unas prácticas que se llevan adelante y unas prácticas que se llevan adelante poniendo en juego ideas acerca de eso que se debe hacer. Es decir, un conocimiento, en el caso de los profesores, quizás un conocimiento acerca del saber disciplinar, seguro en realidad, un conocimiento acerca de quiénes son los estudiantes que tenemos adelante, un conocimiento acerca de los modos de enseñar, pero al mismo tiempo estos conocimientos que son disciplinares y para los cuales nos formamos en los profesorados o en las universidades, se ponen en diálogo con las ideas que nosotros fuimos construyendo a lo largo de todo nuestro tránsito por el sistema educativo. Es decir, a esta formación formal se le superpone, dialoga, se le entrama todo lo que tiene que ver con nuestra biografía acerca de lo que es enseñar y aprender. ¿Eso qué significa? Que, bueno, entre otras cosas, muchas veces, por más de que tengamos saberes formales construidos acerca de qué enseñar y cómo hacerlo, las decisiones que vamos a tomar en la práctica van a estar muy influidas por aquello que nuestra biografía fue moldeando.
nuestras huellas biográficas. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en estas cuestiones? Bueno, básicamente porque cuando uno lleva adelante la tarea de enseñar, pone en juego distintas teorías de la acción. Algunas de esas teorías nosotros las podemos explicitar y son teorías que fuimos adoptando a partir de los saberes que fuimos construyendo justamente en nuestro trayecto de formación profesional. Pero hay otras teorías que también impactan en nuestra acción, que están implícitas, que muchas veces ni siquiera tenemos conciencia que las tenemos, pero que en momentos clave de la situación de aula, en esa situación de incertidumbre, como dirían algunos autores, se ponen en juego. Entonces, por más que nosotros tengamos muy presente qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, según cómo lo estuvimos pensando previamente, cómo lo estuvimos planificando o cómo lo hemos estudiado en nuestros trayectos de formación, en esa situación de aula hacemos lo que podemos hacer. Y este punto es un punto central. ¿En qué sentido? En el sentido de que pensar en mejorar nuestras prácticas de enseñanza tendrá que ver con la posibilidad que tenemos de reflexionar acerca de nuestro oficio docente. Muchas veces nos pasa que estamos intentando enseñar de algún modo para favorecer pensamiento crítico, por ejemplo, y sin embargo, lo que nosotros ponemos en juego en el marco de la clase, los modos que tenemos de configurar esa situación y de gestionar el aula, bueno, no necesariamente favorecen la formación de pensamiento crítico. Entonces, el punto acá es tratar de poder pensar de qué modo podemos ir reflexionando. En ese sentido, quiero tomar un autor contemporáneo, Fred Kortaghen. Él se desempeña en la Universidad de los Países Bajos y trabaja justamente el tema de la formación de profesionales reflexivos en el marco de la docencia. Y él justamente lo que dice es que para poder desentrañar y al mismo tiempo modificar las prácticas de enseñanza, una de las primeras cuestiones que tendríamos que tener presente es preguntarnos acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en nuestro trabajo? ¿Quiénes somos cuando enseñamos en el aula? Luego él, y casi en términos de círculos concéntricos, plantea también la idea de creencias. ¿En qué creo en relación con la enseñanza? ¿Qué cosas me gustaría llevar adelante? Por otro lado, también dice, bueno, en esta reflexión acerca de mis creencias, también, bueno, ¿qué hago y qué pienso en relación con esas creencias que pongo en juego? En función de eso, hacer un análisis acerca del contexto. ¿Qué ocurre con esto que yo hago? Si nosotros pudiéramos ponernos a pensar en el marco de la tarea docente que llevamos adelante, en el marco de una situación de clase que cuando salimos pensamos que nos salió bien, o que cuando salimos pensamos que no salió como pensábamos. Reflexionar acerca de estas cuestiones nos van a poder permitir poner en diálogo estas teorías implícitas con aquellas teorías adoptadas. Bien, esta cuestión que estoy diciendo es absolutamente autorreflexiva. Estoy pensando al docente y al profesor reflexionando consigo mismo. Por supuesto que esto es un camino para la práctica reflexiva, pero también hay una cuestión que los trabajos acerca de la reflexión sobre el oficio docente muestran, que la práctica reflexiva es más fructífera en la medida que se trate de una práctica colaborativa. Reflexionar conmigo mismo, por supuesto que es un gran paso, pero reflexionar con otros nos permite, además de pensar en mis propias creencias, en mis propias ideas y teorías adoptadas, ponerlas en diálogo con las que otros tienen en marco de sus huellas,
o que fueron construyendo en sus recorridos y trayectorias docentes. Esta idea de poder trabajar colaborativamente sería como, bueno, lo mejor en términos de poder profundizar la reflexión y poder llevar adelante cambios en la medida que estos nos ayuden a mejorar y repensar nuestras prácticas de enseñanza. Otra de las ideas que quiero compartir y que me gustaría ponernos a pensar es la idea de que en el marco de este oficio de enseñar, una de las cuestiones y de los desafíos en realidad que tenemos hoy es desarrollar capacidades. Este desarrollo de capacidades a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacerlo, no? Sobre todo si pensamos que tenemos una tradición en el sistema educativo muy fuerte acerca de el trabajo sobre el contenido, ¿sí? Y el foco de la enseñanza de capacidades es otro foco, y es un foco en el que no necesariamente fuimos formados en el marco de nuestros trayectos de formación como docentes. Entonces ese desafío hoy es un desafío grande. La cuestión acá, para empezar a pensar, que me gusta traer, es la idea de, bueno, sí, enseñar capacidades, contribuir a desarrollar capacidades. ¿Pero cómo? La primera cuestión, que no es una idea mía, sino que la traen distintos autores, en este punto yo me estoy refiriendo a un aporte de David Perkins en relación con esto, él lo que dice es, uno puede enseñar capacidades, pero siempre en diálogo con aquello que quiero enseñar, la disciplina que quiero enseñar, el saber que deseo transmitir. En este sentido, él y otros autores que trabajan acerca de cómo formar el pensamiento, de lo que hablan es de un concepto de infusión, donde estas dos características, estas dos cuestiones, saber disciplinar y capacidad, se tienen que dar en conjunto. Entonces la primera cuestión es, bueno, habría una primera apuesta a que la capacidad sola no se puede enseñar o no es deseable que sea así, al menos en el marco del sistema educativo formal. Si nosotros buscamos en los documentos curriculares propuestos para la provincia de Córdoba, allí aparecen capacidades de oralidad, lectura y escritura, resolución de problemas, trabajo con otros, pensamiento crítico y creativo, aprender a aprender y compromiso y responsabilidad. Y uno diría, bueno, en el marco de las asignaturas que tengo que enseñar, con el tiempo que tengo disponible, ¿cómo hago para poner esto en juego? Ya si me formulo esta pregunta, estoy volviendo justamente sobre mi propia práctica. Claramente, uno no puede enseñar lo que no puede poner en juego. Entonces acá la pregunta sería, ¿cómo yo como docente pongo en juego mi capacidad para resolver problemas, para trabajar con otros, para poner en juego mi pensamiento crítico y creativo, o para aprender a aprender, entre otras? El punto es, si yo pudiera centrar el foco de mi reflexión en el marco de estas capacidades, 6 que están formuladas en los documentos curriculares, tendría mayores posibilidades de poder pensar de qué modo llevarla adelante en mis aulas. Una de las cuestiones que yo mencionaba anteriormente es, por un lado, la práctica sobre mí mismo y por otro lado, y en conjunto en realidad, la idea de reunirse con otros, dialogar con otros, reflexionar con otros. Si nosotros pusiéramos algún foco en relación con esto
sobre nosotros mismos y en diálogo con los demás, seguramente